Bienvenidos. El día de hoy quiero hablar acerca del tema de referidos calificados y esto es de los puntos medulares para empezar a construir todo el proceso de venta. Eh, Seguramente están siendo capacitados algunos, otros ya llevan más tiempo, pero lo que es una constante es que siempre nos están diciendo que tengamos o pidamos referidos, ¿no? Entonces, en primera instancia, siempre es recomendable tener al menos una base de 100 buenos referidos calificados. Esto es, pues de alguna manera, estarle dando vuelta a las cosas. Si yo empiezo a trabajar el día y tengo una buena base, pues, sé que parte de la estadística va a ser que tal vez algunos no respondan o tengan, no se tengan los resultados que se están buscando al contactarlos desde un inicio, pero siempre hay que tratar de que ese embudo se mantenga lleno. ¿Y cómo puede ser eso posible? Pues bueno, siempre hay que estarlos pidiendo, ¿no? De manera constante. Eh, Desafortunadamente no todos los asesores lo hacen así desde un inicio y desafortunadamente la mayoría de los que fracasan en esta carrera es por no pedir los referidos calificados y pedirlos también de una manera correcta. Y fíjense que aquí hay es un punto bien interesante, ¿no? Porque eh, muchas veces pensamos que por el simple hecho de tener un nombre y un número de teléfono ya tenemos un contacto y no es así. Siempre hay que tener en cuenta que para nombrarlos como tal, como referidos calificados, debemos de tener la suficiente información para que nosotros podamos establecer una comunicación de un diálogo de al menos unos 10, 15 minutos. Siempre se sugiere que se conozca la mayor cantidad de información relevante, si tienen dependientes económicos, cuáles son sus ingresos aproximados, si tienen un negocio propio, si son empleados, su edad, desde luego, y todos estos factores que nos puedan ayudar a realmente saber si es un referido calificado o simplemente es un nombre al azar, ¿no? Entonces, la sugerencia siempre va a ser que se tenga un embudo lleno de al menos 100 nombres. Si no los tienen, pues búsquenle un poquito también a través de las redes, de su propia agenda. eh, con su pareja tal vez pueden consultar y obtener más nombres. Siempre es imprescindible el hecho de que puedan tener una base de datos donde cuenten con la mayor cantidad de información posible y también saber quién es el referente, es decir, quién les dio esos nombres. Desde la reunión inicial o desde la cita inicial, siempre se sugiere que se pidan, ¿no? Y fíjense que esto es establecer un pacto. Hay que establecer un pacto desde un inicio. Dirás, pues bueno, ¿cómo, no? Al momento que tú estés dando tu introducción o rompiendo el hielo en esa cita inicial, lo que yo te puedo recomendar es que digas que no trabajas con gente al azar, ¿no? Que si estás frente a ese prospecto es por algo, ¿no? Y que de igual manera tú vas a buscar que al final de la cita él te pueda brindar otros nombres. Por ejemplo, le puedes decir algo como, oye, te comento, yo no trabajo con gente al azar y justamente quiero platicarte algo. Si tú consideras que mi trabajo es lo suficientemente bueno como para que me recomiendes, yo te voy a decir cuáles son las características de las personas con las que yo busco trabajar. ¿Estás de acuerdo? Ese pacto que tú estás estableciendo al iniciar ese diálogo siempre te va a traer buenos resultados. Habrá gente que por supuesto te diga, no, pues necesito conocer un poquito más acerca del proceso, etcétera. No entres en un, en un debate con él. Simplemente déjalo pasar, pero ya le avisaste. Esto ayuda muchísimo en el proceso de solicitar referidos porque quiere decir que como ya diste ese aviso, lo que va a ocurrir es que en todo el transcurso de la cita inicial, él, tu prospecto, va a estar pensando desde antes a quién le podría funcionar este tipo de asesoría. Y desde luego que la regla de oro es que
te van a dar nombres siempre y cuando tu trabajo sea digno de recomendar. Por eso es que hay que hacer una estupenda cita inicial, ¿no? Entonces, esa es también una forma, ¿no? De medirte, de saber si estás haciendo bien o no tu trabajo del todo, porque recuerden que esto es recomendar, ¿no? Entonces, yo voy a recomendar a alguien, pues simple y sencillamente porque hace muy bien su trabajo y quiero recomendarlo. Si no, pues definitivamente no habrá una recomendación, ¿vale? Una vez que ya hiciste esta parte dentro de tu cita inicial, lo que se sugiere es que hasta el final, ya que hayas hecho todo el levantamiento de datos correspondiente, lo que hagas sea preguntarle qué le pareció el tipo de trabajo que desarrollaron juntos. Es decir, ahí estás implicando un vínculo también, porque es muy importante la participación que en ese momento tuvo tu prospecto, ¿no? Desde luego, pues habrá distintas reacciones. Seguramente muchos, si hiciste bien tu trabajo, te dirán, oye, me pareció excelente, qué bueno que me hiciste ver que necesito una suma asegurada correcta. Sí es importantísimo el hecho de que empiece yo a contar desde ya con una estrategia para mi retiro, ¿no? Entonces, cuando tú escuches esa respuesta, simple y sencillamente lo que le vas a responder es, ok, a mí también me gustó mucho tratar estos temas tan delicados contigo, te agradezco mucho la confianza y recuerdas que al inicio te comenté que yo trabajo con gente de cierto perfil. Pues bueno, te voy a decir cuáles son las características de las personas con las cuales yo quiero seguir trabajando. En otras palabras, quiero que le regales una asesoría a esas personas que son de tu estima, de tu confianza y que consideras que esto les puede servir para bien, ¿sale? Estas son las características que yo estoy buscando. Y de ahí, lo que vas a hacer es decirle hacia qué nicho vas dirigido, ¿no? Hay algunos asesores que solamente trabajan con cierto perfil de ejecutivos o de empresarios. Tú le vas a decir cuáles son esas características, ¿vale? Eso es de las primeras cosas que habría que hacer. Y desde luego, hay que ir siempre de lo más fácil hacia lo más complicado, ¿vale? Eh, es muy común que ahí, eh, después de que hayas cruzado ese diálogo, el prospecto empieza a pensar, tal vez va a revisar su teléfono. Lo que tienes que hacer ahí es quedarte callado. Quédate callado, haz ese silencio, pues tal vez que es un tanto incómodo, ¿no? Pero te va a servir de mucho. Por ahí dicen que el que habla primero pierde, ¿no? Entonces quédate callado, quédate esperando los nombres y en cuanto te empieza a decir nombres, recuerda, ve de lo más fácil hacia lo más complejo. Ejemplo, te dice, oye, um, mi compañero de trabajo se llama, no sé, Juan. Ok, anotas, Juan. ¿Quién más? No, pues, mi ex jefe. Ok, ¿quién más? Primero son nombres. Una vez que terminó de votar todos los nombres, regrésate al primer nombre y pregúntale, oye, y por ejemplo, con esta persona, ¿cuántos años llevas de conocerlo? No, pues a lo mejor 5 años, ¿no? Ok. Oye, cuéntame, ¿sabes si está casado, si tiene hijos o si tiene algunos dependientes económicos? Y que te empieza a decir, que te empieza a dar datos, 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 datos. Y así te vas, uno por uno, por uno, por uno, por uno. En cuanto al número que tú le puedas pedir, yo lo que te sugiero es que siempre vayas alto. Si le dices, oye, pues a alguien, pues va a pensar en uno. Si le dices, pues un par, te va a dar uno, no te va a dar dos tal vez. Siempre vete en grande. A lo mejor puedes usar una frase como, regularmente las personas con las que platico, así como lo estoy haciendo contigo, me dan de 7 a 10 nombres. Aunque no sea cierto, ¿no? Pero eh, eso va a empujar hacia que él haga un esfuerzo mayor para darte un número que se acerque. Total, si te da tres, pues ya es ganancia, ¿no? O sea, el chiste es que te den los nombres con todos los datos que tú necesitas para empezar a hacer uso
de la incorporación hacia tu embudo, ¿vale? Entonces, siempre hay que solicitarlos y recuerden que referido calificado solamente va a ser aquel del cual tú tengas la suficiente información como para poder establecer esa conversación inicial o romper el hielo, ¿vale? Algunos asesores sé que pues a veces los, los buscan hasta por redes sociales, ¿no? Y esto es una práctica que cada vez se está volviendo más común. Por ejemplo, si te dicen, oye, pues fíjate que es, no sé, un primo, y resulta que tú tienes a tu prospecto dentro de tus redes sociales, te puedes meter y jalas información y te das cuenta de si viaja, cuáles son sus hobbies, si tiene familia, etcétera, ¿no? Cuál puede ser su calidad o su estilo de vida. Eso también pues, muchas veces ayuda, ¿no? O sea, porque toda la información nos puede servir en algún momento, ¿vale? Entonces, eh, otro punto de los referidos calificados sería simplemente que no dejes de pedirlos. Si ya te dieron en la cita inicial, no tengas miedo de volverlos a pedir en la cita de cierre. Ahí, de igual forma, cuando ya hayas tomado todos los datos que necesitas para poder hacer la solicitud, al final le puedes decir algo así como, oye, ¿recuerdas que me diste tales nombres la ocasión pasada? Ahora me gustaría que pensáramos juntos en alguien, tal vez de compañeros del colegio que tuviste o de la escuela de tus hijos, ¿no? O sea, trata como de girar, ¿no? Un poco el mercado hacia donde te pueden estar refiriendo, ¿no? Porque, digo, no sé estadísticamente cuántos contactos tenga cada persona en su teléfono, pero son muchos, ¿no? Entonces, eh, hay que tratar siempre de pedirlos, ¿no? Siempre, todo el tiempo. Lo peor que te puedan decir es que no. Entonces, eh, digo, siempre hay que hacerlo, incluso en la entrega de la póliza. Y en la entrega de la póliza es aún más importante, porque ahí ya es cuando le vas a poder decir que entre más prospectos te pueda brindar, de mejor manera tú vas a poder seguir desempeñando tu trabajo, porque quiere decir que vas a prevalecer. Y le puedes decir, oye, entre más nombres tú me puedas estar dando de manera frecuente, quiere decir que yo voy a estar más tiempo en esta carrera para apoyarte, para estar contigo y para que se cumpla tu voluntad, ¿no? Entonces ya existe un pacto en común, ¿no? Ya es algo que puede trascender incluso mucho más allá, ¿vale? Y pues bueno, también cuando es la parte de la postventa, cuando es la parte de la postventa, es también una buena práctica que puedas al final, ya después de que le dijiste cómo va su plan, qué tal está el tema de las UDIs, la inflación, cómo va su plan y si hay algún cambio o no lo hay, que le estés informando cosas relevantes, ¿no? A su sistema. Es muy válido que al final le digas, oye, últimamente has conocido a alguien de tales y tales características. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a acostumbrar a que toda ocasión que tú estés en contacto con él, pues eso va a ser de alguna manera como una paga, ¿no? Y eso es lo que debemos de tratar de lograr con toda nuestra cartera, ¿no? Que puedas levantar el teléfono, que puedas mandarles un mensaje y que de inmediato se conecten con esa parte, ¿no? De, híjole, hay que darle nombres. No es malo, no es malo, ¿no? Mientras hagas bien tu trabajo y mientras tú te pongas en los zapatos de él y le puedas estar resolviendo todo lo que él necesite de su póliza, ¿no? Eh, bien, de momento, esto sería la parte de referidos calificados. Si tienen alguna duda, algún comentario o necesitan que nos metamos un poquito más profundo a algún caso en particular, con gusto lo podemos hacer, ¿vale? Vamos a estar viendo en los siguientes videos cómo vamos a poder establecer ese contacto inicial, ¿no? Una vez que ya tenemos esos referidos calificados, cómo vamos a abordarlos, ¿no? Pero de momento esta parte sería
todo lo que confiere a referidos calificados. Gracias. Saludos.